Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lorena Quiroga Flores, estudiante de tercer semestre del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Archivística y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad voy a hablarles sobre tres conceptos. El primero, bibliometría, segundo, cienciometría y tercero, informetría, las tres basadas en la métrica. El primer concepto que trataremos es bibliometría, que es la ciencia que aplica métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica y a los autores que la producen. La bibliometría cuenta con instrumentos que le permiten medir los aspectos como son los indicadores bibliométricos, que son las medidas que proporcionan información sobre los resultados de una actividad. También cuenta con indicadores como la productividad científica, que es la productividad que se hace por medio de una investigación. Autores más relevantes, los idiomas que se emplean en las investigaciones. Otro indicador es el de output o el de resultados, que son los encargados de medir la cantidad de productos resultantes de las investigaciones que se realizan, ¿cierto? O en las que se invirtió. Otro indicador es de tipo de investigación, que son, por ejemplo, el tipo de documento, el carácter básico, aplicativo de la investigación, el carácter teórico, los indicadores basados en la coautoría, es decir, el índice de las firmas o la elaboración entre las diferentes instituciones, ciudades, países, o el promedio de autores entre varios artículos, entre muchos otros. Otro indicador está basado en la asociación de temáticas. Este permite la reducción de los datos y una visualización de la estructura de la ciencia y de la tecnología. Por otro lado, están los indicadores de impacto, que son los de influencia y de utilidad de los datos. Para realizar estos estudios bibliométricos son de gran ayuda las bases de datos, ya que ellas, por su gran capacidad de almacenamiento, nos permiten que la investigación se haga sobre unidades grandes o para unidades grandes. Otra de las ventajas es el gran número de campos con los que cuenta una base de datos. Por ejemplo, tienen campos como autor, título, editorial, año, clasificación, descripción, entre muchos otros. Este puede ser aplicado a contenidos de libros, publicaciones seriadas, pero debemos tener en cuenta que especialmente se usa para los artículos. El segundo concepto es la cienciometría, la cual es la encargada de estudiar los aspectos cuantitativos de una ciencia, viéndola como una disciplina o como una actividad económica. Emplea técnicas métricas para la evaluación. La cienciometría aplica técnicas bibliométricas sobre la ciencia. La cienciometría pone como relieve la estructura de las disciplinas y la relaciona entre ellas. Esta tiene algunos temas de estudio como, por ejemplo, el crecimiento cuantitativo, el desarrollo de las disciplinas y de las subdisciplinas, la relación entre la ciencia y la tecnología, la productividad y la creatividad de los investigadores y la relación que existe entre el desarrollo científico y el crecimiento económico. También podemos decir que la cienciometría estudia la producción científica con el fin de medir y permitir el análisis de la misma. Usa métodos de investigación como los enfoques cualitativos, cuantitativos y como las computaciones. Tiene principales focos de estudio como las comparaciones de productividad institucionales, la clasificación de investigación institucionales y también la clasificación de revistas, entre otras. Bueno, por medio del establecimiento de estándares de productividad y permanencia, continúa con la evaluación de la influencia de los artículos más importantes.
permitiendo el desarrollo de los perfiles de los principales autores e instituciones en términos correspondientes al rendimiento de la investigación. Un ejemplo de la cienciometría podría ser determinar los programas que el SENA quiere implementar en el año 2021 en el departamento de Santander. El tercer concepto es la informetría, que corresponde a la ciencia que estudia los aspectos cuantitativos de la información, sin tener en cuenta ni la forma en que se encuentran registradas o el modo en el que se generan. De igual manera, estudian los aspectos cuantitativos de comunicación informal o hablada, al igual que los de la registrada, teniendo en cuenta las necesidades y los usos de la información para cualquier actividad. Bueno, esta también puede incorporar y utilizar diferentes medios en la medición de la información que sobrepasan los límites de la bibliometría y de la cienciometría, es decir, va más allá. Tiene como campos de estudios la bibliometría y la cienciometría, vistas desde el siguiente punto de vista: la bibliometría como como los estudios de los conceptos cuantitativos de la producción, la diseminación y el uso de la información registrada, y la cienciometría como el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o como actividad económica. Bueno, por otro lado, la infometría tiene un alcance tanto práctico como teórico, ya que se enfatiza en primer lugar en el desarrollo de modelos matemáticos, pero también se concentra en su atención a la derivación de medidas para los diferentes fenómenos que estudia. El valor de la infometría reside en la capacidad de resumir en pocos parámetros las características de muchos datos, y de esta misma manera en la posibilidad que brinda de establecer pronósticos sobre las tendencias futuras, permitiendo de esta manera identificar el efecto de diferentes factores en las diferentes variables de interés. La infometría tiene un gran alcance práctico, pero los especialistas lo han como resumido, por decirlo así, ¿cierto? Y lo han orientado en estudios de ciencias bien definidas como lo son el lenguaje, la frecuencia del uso de las palabras, la productividad autoral, las características de las fuentes publicadas, el análisis de datos, el uso de la información registrada, la obsolencia de la literatura, el incremento de la literatura por temas. Un ejemplo podría ser usarla para saber cómo las personas realizan la búsqueda en los navegadores, los hashtags y bueno, otras cosas más, qué página buscan, Instagram y todo eso. Bueno, podemos concluir que la bibliometría tiene como objeto de estudio los libros, los documentos, las revistas, los artículos y autores y usuarios que son variables, como por ejemplo los números de circulación. Bueno, también podemos decir que pueden ser la longitud, la cita, las oraciones, bueno, y otras, que usan métodos como la frecuencia, la distribución, y que tienen como principales objetivos la asignación de recursos como tiempo y dinero, bueno, entre otros pues, recursos que puede tener. Segundo, la cienciometría tiene como objeto de estudio las disciplinas, las materias, los campos y las esferas. Cuenta con variables
como los aspectos que diferencian a las disciplinas y a las subdisciplinas, como lo son, por ejemplo, las revistas, los autores, los trabajos. Sus métodos son el análisis de conjunto y de correspondencia, y cuenta con un objetivo principal como identificar las esferas de interés, donde se encuentran las materias y cómo comprende pues, las materias, ¿cierto? Y el cómo y el con qué frecuencia se comunican los científicos. La infometría tiene como objeto de estudio las palabras, los documentos y las bases de datos. Como su principal variable, podemos decir que es el difiere de la cienciometría en los propósitos de las variables. Por ejemplo, la recuperación de la información. Bueno, sus métodos son el modelo recto espacio, el modelo Bolaños de recuperación, el modelo probabilístico, los tesauros, entre otros. Y su principal objetivo de estudio es aumentar la eficacia de la recuperación. Espero y la información anteriormente dada haya sido lo más clara posible y que se hayan entendido cada uno de los conocimientos. Feliz tarde, hasta una próxima oportunidad.